Gracias por estar presentes en la clase. Vamos entonces a empezar. Bueno, vamos a ver un poco lo que es la parte de trigonometría. Esto vamos a juntarlo después a nuestro banco de preguntas, pero vamos a hacer primeramente una introducción a la trigonometría. Y dentro de la trigonometría tenemos nosotros lo que se llama los ángulos notables. Los ángulos notables son aquellos que no requieren calculadora para que nosotros podamos llegar a una determinada solución. Los ángulos notables son 30, 45, 60 y 90 grados. Estamos hablando del primer cuadrante, ¿no? Del primer cuadrante. Entonces, la mayoría de los resultados en la que nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras es que estamos trabajando con el primer cuadrante. O sea que para que el teorema de Pitágoras funcione, para que nosotros podamos decir, por ejemplo, de que el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, eso solamente es válido cuando nosotros trabajamos en el primer cuadrante. Si ya nosotros nos guiamos al segundo cuadrante, tercero o cuarto, ya no podemos hablar de opuesto e hipotenusa. Ya tenemos que hablar de ordenada y abscisa, ¿ya? Es por eso de que la explicación del por qué estamos trabajando con los ángulos del primer cuadrante, 30, 45, 60 y 90. O sea que con estos ángulos podemos darle uso al teorema de Pitágoras. Entonces, esto de acá habría que aprenderse uno de memoria, porque como no tenemos la calculadora, vamos a tener que memorizar esa tablita, la cual les voy a pasar, junto con el banco de preguntas. Esto lo voy a acoplar al banco de preguntas que hemos estado haciendo, para que ustedes tengan esa información en ese documento que estamos generando en todo el curso, ¿ya? Pero es importante explicar por qué, repito, vamos a trabajar con 30, 45, 60 y 90. Recalco, es muy importante esto. La teoría nos dice que el teorema de Pitágoras funciona o es aplicable cuando estamos trabajando en el primer cuadrante. Entonces, no es correcto, por ejemplo, que yo dibuje un triángulo en el segundo cuadrante y diga de que, por ejemplo, el seno es opuesto sobre hipotenusa. Eso no es correcto. ¿Ya? Eso es algo que hay que corregir. Muchas veces en algunos colegios trabajan con todos los cuadrantes con el concepto de Pitágoras, y ya cuando nosotros pasamos el primer cuadrante ya no se habla de opuesto, adyacente e hipotenusa. Se habla de abscisa y ordenada, ¿no? Entonces, eso es muy importante aclarar, ¿ya? Para que tengamos clara la figura teórica respecto a lo que corresponde a trigonometría. Es más, es por eso de que las explicaciones de seno, coseno y tangente se hacen en el primer cuadrante. Cuando nosotros en colegio dibujamos el círculo trigonométrico, las explicaciones de seno, coseno y tangente generalmente se hacen en el primer cuadrante, y eso es por justamente el motivo que le estoy comentando. Entonces, aquí están los valores de cada ángulo notable, porque son ángulos que tienen valores conocidos, de la función seno, coseno y tangente. Otra cosa muy importante que acá vamos a tener que tomar en cuenta son las identidades trigonométricas. Entonces, cuando hablamos de identidades trigonométricas, estamos hablando de las fundamentales, ¿no? Identidades fundamentales. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1, esa es la identidad fundamental. De aquí nacen las otras identidades trigonométricas. Coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Esto sale de despejar la variable coseno. La siguiente es seno al cuadrado de x igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. También sale de la primera fórmula, sale de despejar la identidad seno al cuadrado. Y estas tres son prácticamente fundamentales para el examen. Estas tres generalmente están en casi todos los ejercicios del examen en la parte de trigonometría. Luego vienen las inversas. La secante es la inversa del coseno, la cosecante es la inversa del seno y la tangente es la inversa de la cotangente.
pero también sabemos de que la tangente, por ejemplo, es seno sobre coseno. Podemos adjuntar también acá, de que la cotangente, ¿no? La cotangente de X viene a ser la inversa. Entonces la cotangente de X sería coseno sobre seno. Eso también podemos acá colocarlo. No lo puse porque lo podíamos sobreentender, pero siempre es bueno tenerlo ahí escrito por cualquier cosa, ¿no? Entonces la cotangente es la inversa de la tangente y luego tenemos el ángulo doble, las fórmulas del ángulo doble. En el examen hay ejercicios donde vamos a tener que aplicar el ángulo doble. ¿Cuándo nos damos cuenta de que vamos a trabajar con el ángulo doble? Cuando nosotros tengamos, por ejemplo, la variable x o cualquier variable multiplicada por 2. Entonces, el seno de 2x es 2 por seno de x por coseno de x. Este 2 hace referencia al ángulo doble. Estamos trabajando con el doble del ángulo, ¿sí? A eso hace referencia esa 2x. Y también tenemos el coseno de 2x. El coseno de 2x o el doble ángulo del coseno es coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. También en el examen es muy importante la suma de ángulos. O sea que prácticamente en el examen lo que utilizan es lo siguiente. Las identidades básicas, que son 3, las identidades inversas, que son otras 3, el ángulo doble y la suma de ángulos. Esas 10 son las que se necesitan, estimados jóvenes, para hacer cualquier ejercicio. Obviamente son hartas identidades trigonométricas, no son solamente 10, son hartísimas. Pero básicamente, como estamos hablando de que el examen de ingreso es un examen recordatorio de colegio, estamos hablando entonces de que se ocupa solamente las identidades básicas. Y es la que yo estoy colocando en este archivo que les voy a adjuntar al banco de preguntas que hemos estado resolviendo. Cuando hablamos de suma de ángulos, estamos hablando, por ejemplo, de que la función seno de a más b o a menos b es seno de a por coseno de b más menos coseno de a por seno de b. En cuanto al coseno, el coseno de a más b o a menos b es coseno de a por coseno de b, con la particularidad de que a diferencia de la función seno, en la función coseno, los signos cambian de más menos a menos más. Entonces, si es más, se hace menos, y si es menos, se hace más. En cuanto a la función seno, mantiene constante su signo. Eso es importante recalcar. Seno de a por seno de b. Lo otro importante que hay que memorizar para el examen son las famosas funciones trigonométricas. Seno de x, cateto opuesto sobre hipotenusa. Luego, perdón, vamos a aceptar su compañero. Luego, coseno de x, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de x, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Secante de x, hipotenusa sobre cateto adyacente. Es la inversa del coseno, ¿no? O sea, invertido. La cosecante es la inversa de la función seno, o sea, invertido. Y la cotangente es la inversa de la función tangente, es decir, invertido. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es por eso que algunas veces algunos estudiantes ven videos y se les queda grabado el famoso Socartoa, ¿no? Que muchas veces uno escucha. Pero ese Socartoa, no es porque la O sea de opuesto o la A sea de adyacente. Eso es porque se hace referencia a la abscisa y la ordenada. O sea, ese Socartoa es en general cuando yo quiero trabajar a 360 grados. Vuelvo a repetir. Hasta el primer cuadrante podemos hablar de opuesto, adyacente e hipotenusa. Pasando el primer cuadrante ya tenemos que hablar de abscisa ordenada, tenemos que hablar de vectores, ¿sí? Por eso que en matemática la parte trigonométrica solo se rige en el primer cuadrante.
ya para que tengamos la información correcta, para que sepamos correctamente y hablar con criterio cuando hablamos de trigonometría, ¿no? Porque este es un tema muy teórico, pero obviamente hay otros ejercicios, pero también la teoría es muy importante para entender, ¿sí? Muchas cosas que vamos a ir viendo en esta parte de acá. Entonces, vamos a la parte práctica. Aquí son preguntas de examen que he apartado para luego acoplarlas a nuestro banco de preguntas. Ya pasamos por la parte que es lo que hay que saber. Los ángulos notables, las identidades trigonométricas básicas y las funciones trigonométricas juntamente, obviamente, con el teorema de Pitágoras. Pero acá, ¿dónde entra, por ejemplo, los ángulos notables? O sea, yo quiero ir de a poco en este capítulo. ¿Dónde entran los ángulos notables? Esta es una pregunta de examen. Y para hacer esta pregunta, necesitamos conocer esta tabla. Esta tabla. Entonces uno dice, ¿dónde entran los notables en el examen? Cuando a usted le toca una pregunta en radianes, pi radianes, y esos pi radianes hay que convertirlos a grados sexagesimales o centesimales, que son los comunes que nosotros utilizamos. Entonces se van a dar cuenta que en el examen siempre les dan en radianes. Esto está en radianes por el valor de pi, ¿no? El símbolo de pi significa o identifica al ángulo radian. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Convertir esos ángulos radianes a grados centesimales o sexagesimales, a los que nosotros conocemos comúnmente. Para eso el factor de conversión es 180 grados, o sea, el valor de pi en trigonometría es un valor radian y ese factor de conversión que me va a permitir llevarlo de radian a otro sistema es 180 grados. Es por eso que 180 entre 3 es 60. Y es por eso de que el seno de pi tercio es lo mismo que el seno de 60. El coseno de pi cuartos es lo mismo que 45, porque 180 dividido entre 4 es 45. El coseno de pi sextos es 30, porque 180 entre 6 es 30, y el seno de pi cuartos es seno de 45, porque 180 dividido entre 4 es 45. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Hemos convertido. Entonces, este es el factor de conversión. ¿Sí? Anotémoslo acá. Este es el factor de conversión. Perfecto. Con ese factor de conversión, nosotros ahora lo que hacemos es decir lo siguiente. ¿Cómo podemos calcular esto si no tenemos la calculadora? Es decir, el seno de 60, si no hay calculadora, ¿cómo podemos hacer? El coseno de 45. Entonces, casualmente acá, obligatoriamente, vamos a decir así, la verdad que la palabra casual no es correcta, obligatoriamente, si nos quieren preguntar esto, tienen que hacerlo de tal manera que los ángulos sean notables. 60, 45 y 30 son ángulos notables, o sea, no requieren la calculadora, tienen un valor específico. Entonces, el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, coseno de 30, raíz de 3 sobre 2, y el seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Aquí con más, aquí con menos. ¿De dónde salen estos resultados? De la tabla que mostramos al comienzo. Que a medida que vayamos haciendo ejercicio, vamos a ir memorizando los valores. Pero acá hay algo muy importante. Uno dice, el seno de 30 y el coseno de 30 tienen el mismo valor. El coseno de 45 y el seno de 45 tienen el mismo valor. ¿A qué se debe eso? Esto se debe a que si la suma de los ángulos es 90, tienen el mismo valor numérico. Ejemplo, el seno de 40 es lo mismo que el coseno de 50. El seno de 70 es lo mismo que el coseno de 20. Entonces, entre la función seno y coseno existe una particularidad
que si los ángulos entre los dos dan 90, tienen el mismo valor. Por eso que acá, por ejemplo, 30 más 60 es 90, por eso tienen el mismo valor. 45 más 45 es 90, por eso tienen el mismo valor. Aquí ya, eso desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista físico, seguramente ustedes en física, en vectores, han tenido que ver los vectores cuyos ángulos son complementarios, suplementarios, ¿no es cierto?, agudos, etc. Entonces, ese concepto ya sería desde el punto de vista físico, ¿no? Hablar de los ángulos complementarios, ángulos suplementarios, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista matemático, si la suma de los ángulos es 90, tienen el mismo valor numérico. Por eso está pasando esta situación. Es importante explicar todo. Ahora, de acá ya no es trigonometría. A partir de acá ya no es trigonometría, ya es aritmética. Entonces, tengo un quebrado homogéneo, mismo denominador, copio el denominador y sumo los numeradores. Pero fíjense que acá lo hemos colocado directo. El motivo: ya aprendimos en el primer parcial de que si el mínimo es igual, porque ¿cuánto es el mínimo arriba? Es 2. ¿Y cuánto es el mínimo abajo? También es 2. Entonces, el 2 se va a tachar a la larga. Es por eso que aquí, fíjense, no aparece el 2, porque yo quiero ganar tiempo, porque es una pregunta de examen, porque tengo que convertir de radianes a ángulos sexagesimales o centesimales, que yo pueda conocer su valor. Y a partir de ahí tengo que preocuparme en realizar aritmética. Ya no es trigonometría, ya aquí se acabó trigonometría. Entonces, como ya es aritmética y me estoy dando cuenta de que el mínimo de arriba es el mismo mínimo de abajo, puedo tacharlos ahorita y decir raíz de 3 más raíz de 2, raíz de 3 menos raíz de 2. Ahora, necesariamente acá nosotros tenemos que racionalizar. Ocurre que en el examen no aparece la respuesta así, porque aquí ya hemos terminado el ejercicio, o sea, aquí terminó. Pero cuando vamos a las opciones, no vemos esto. Eso porque se ha racionalizado. ¿Qué es la racionalización? Es simplemente reescribir este resultado de una forma más resumida, más corta, más simplificada, que signifique lo mismo. Es por eso entonces que lo que hacemos es agarrar y hacer lo siguiente. Para efectuar la racionalización, lo que se hace acá es simplemente hacer el siguiente cálculo. La racionalización tiene por característica hacer de que el denominador se convierta en un número. Es por eso de que este denominador de acá, lo que vamos a hacer es racionalizarlo a él. Ahora, existen varias formas de racionalizar. Una forma de racionalizar es esto, copiarlo arriba y abajo, pero con signo cambiado. Cuando uno va a racionalizar, porque uno puede pensar, el numerador lo está copiando arriba y lo está copiando abajo. No, es el denominador, es este, ¿ya? Vamos a marcarlo ahí. Es el denominador. Estamos racionalizando el denominador. Cuando uno racionaliza, lo hace por el denominador. El tema es que la racionalización es multiplicar el ejercicio por el denominador con signo cambiado. Por eso que aparentemente podría parecer de que lo estoy haciendo con el numerador, ¿no? Es con el denominador. Entonces, cuando uno hace eso, ¿qué ocurre? Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Raíz de 3 por raíz de 2 es raíz de 6. Raíz de 2 por raíz de 3 es raíz de 6. Y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. O sea, ¿qué pasó ahí? Aritméticamente, la multiplicación de dos raíces iguales es el número. O sea, raíz de b por raíz de b es b. Ahora, si yo tengo la raíz de a y la quiero multiplicar por la raíz de b, eso es raíz de a por b. O sea, cuando los números son diferentes, los números se multiplican. Cuando los números son iguales,
La respuesta es el mismo número. Por eso, raíz de 3 por raíz de 3, 3. Raíz de 3 por raíz de 2, raíz de 6. Raíz de 2 por raíz de 3, raíz de 6. Raíz de 2 por raíz de 2, 2. Ahora, en la parte de abajo tenemos una diferencia de cuadrado perfecto. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Menos por más, menos. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. ¿No? Entonces, ahí tengo una diferencia de cuadrado perfecto. Por lo tanto, reduciendo términos semejantes, aquí me quedaría la siguiente situación. 3 más 2, 5. Raíz de 6 más raíz de 6, 2 por la raíz de 6. Y 3 menos 2 es 1. O sea que todo esto dividido entre 1 es lo mismo. Entonces, ¿qué significa este resultado? Este resultado es el mismo que este, significa lo mismo, pero más resumido. Y es así como lo vamos a encontrar en las opciones. En las opciones nunca vamos a encontrar respuestas que no estén racionalizadas. Sí o sí, las respuestas del examen están racionalizadas, ¿sí? Están racionalizadas. Entonces, es por eso que tenemos que racionalizar, porque si no lo hacemos, podemos pensar de que la respuesta que hemos encontrado no está en las opciones y de repente podemos marcar ninguna. Entonces, racionalizamos y encontramos la solución del ejercicio. Entonces, es aquí donde nosotros, en este tipo de ejercicio, vamos a aplicar los ángulos notables. Ahora, también voy a hacer una explicación primero de todos los temas trigonométricos que entran al examen. Con este ejercicio estoy mostrando de que los ángulos notables van a ver en el examen. Y esta es una pregunta de examen. ¿Hay más? Sí, hay más. Esta es una muestra de por qué tengo que aprenderme esta tabla. Esta tabla. Porque me puede tocar un ejercicio de ángulos notables y si yo no conozco esto de acá, prácticamente no puedo realizar el ejercicio porque no tengo la calculadora, ¿no? Ahora, ¿qué queremos con el ejemplo número 2? Con el ejemplo número 2 queremos mostrar de que indudablemente las identidades trigonométricas entran al examen. O sea, no hay que ser muy adivino para decir identidades van a entrar. Eso es prácticamente obvio. Ahora, para las identidades trigonométricas, ¿qué es lo importante? El primer paso de cualquier ejercicio en la que yo me tope con una identidad trigonométrica, el primer paso de cualquier ejercicio es transformar todo a seno y coseno. Transformar todo a las funciones seno y coseno. Eso es lo primero que deben hacer mis estimados jóvenes en el examen. Transformar todo a las funciones seno y coseno. Eso es lo primero que debo hacer. Entonces, acá yo digo, este caballero me está perjudicando. Ese me está perjudicando. Ese caballero tengo que convertirlo en coseno o seno. Sabemos de que la cosecante de x es 1 sobre seno de x. Eso está en el formulario que les voy a pasar. Solamente, por favor, apréndanse estas 10. Estas 10 nada más, ¿ya? No les voy a dar un formulario de 50 o 100 fórmulas para que ustedes pierdan tiempo. Solamente estas 10 entran al examen. Esas 10, ¿sí? Solamente esas 10, no más de eso. Después en la universidad van a aprender 30, 40, 50 y tendrán formulario. Ahí ya les van a dar formulario. En el examen, lamentablemente, no permiten formulario. Entonces, con el alumno hay que ser práctico. Démosle lo que él necesita para el examen. Y lo que él necesita para el examen son estas 10. Suficiente con eso. Con esas 10 puede hacer cualquier pregunta de examen. Hay más, obvio. Podemos encontrar libros con fórmulas trigonométricas. Libros podemos encontrar. Pero en el examen, esas 10 son las fundamentales. ¿Sí? Y cuando resolvamos preguntas de exámenes van a ver de que siempre vamos a ocupar esas identidades.
porque la idea es preguntar lo básico en el examen. Entonces, cosecante es 1 sobre seno de x. A partir de acá, cuando yo hago el cambio, siempre van a pasar tres cosas. Se llama el círculo trigonométrico. ¿En qué consiste el círculo trigonométrico? Consiste en que cuando tú te enfrentas a un problema de identidades, tres cosas suceden. La primera, se cambia una fórmula por su equivalente. La segunda, se factoriza. La tercera, se simplifica. Y luego viene el resultado final. Es decir, es como una receta. Siempre es el mismo procedimiento. Cambiar, factorizar, simplificar la respuesta. Entonces acá, por ejemplo, yo he cambiado esto para que todo sea en función de coseno y seno. A partir de este momento ya no es trigonometría. Uno dice, pero ¿cómo se cae coseno, seno? A partir de acá es álgebra, porque vamos a sacar mínimo, vamos a factorizar, vamos a simplificar. Y seguramente vamos a tener que cambiar una fórmula por otra. ¿A qué me refiero? El mínimo común acá son estos dos. Este es el mínimo. Entonces, aquí está. Estos dos son el mínimo. Multiplicando en forma cruzada, 1 por 1 más coseno de x es 1 más coseno de x. Menos seno de x por seno de x es seno al cuadrado de x. Ahora, esto es importante. Cada vez que aparezca el 1, tenemos que juntarlo con la expresión cuadrática. El 1 siempre debe juntarse con el cuadrado. Desde que yo tenga 1, ese 1 va con el cuadrado y el otro simplemente queda esperando qué se puede hacer con esa situación. Cuando ustedes vean un 1, ese 1 tienen que juntarlo con el cuadrado. ¿Por qué? Porque ahora va a empezar el ciclo o círculo trigonométrico. Esto tú lo puedes cambiar. Eso tú lo puedes cambiar. Eso es una identidad trigonométrica. 1 menos seno al cuadrado de x, que está acá marcado, eso tú lo puedes cambiar por coseno de x. ¿Ya? Esto vamos a dejarlo así. Esto que he marcado aquí con rojo, tú lo puedes cambiar por coseno de x. ¿De dónde? De las identidades trigonométricas. Vamos acá. De las identidades trigonométricas. Aquí. Esto tú lo puedes cambiar por coseno al cuadrado de x. Y esto lo podés cambiar por seno al cuadrado de x. De ahí sale, de estas fórmulas, que de a poco hay que ir recordándolas, ¿ya? De a poco hay que ir recordándolas. Pero volvamos a nuestro ejercicio. Entonces, esto lo puedo cambiar por coseno de x. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se cambia? O sea, siempre o generalmente los profesores hacen el cambio, pero no te explican por qué. O sea, te dicen, vamos a cambiar. Pero, ¿cuál es el motivo de cambiar? ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Cuál es el motivo para que yo modifique esa expresión de rojo por otra? Una, el cambio es por una expresión que significa lo mismo. Está bien, pero ¿cuál es el motivo? El motivo es cumplir con el ciclo trigonométrico. El ciclo dice, si tú quieres resolver una identidad trigonométrica, vas a tener que cambiar. Cuando tengas la oportunidad, vas a tener que cambiar. ¿Qué fue lo que hice ahorita? Esto me dio la oportunidad de cambiar. ¿Para qué? Para que luego se pueda factorizar. ¿Para qué? Para que luego se pueda tachar algo y por ende encontrar la respuesta final. Entonces esa es la idea de hacer esto. Fíjense lo que va a pasar. Lo cambio, se produce una factorización. Se está repitiendo coseno. Entonces, ¿puedo factorizar coseno?
Si saco coseno, me queda 1. Aquí son 2. Si quito 1, me queda 1. ¿Qué dice la teoría? O sea, ¿qué dijo Pitágoras en sus libros, en sus teoremas, en sus estudios que hizo? Lo dejó muy claro, porque Pitágoras es el padre de la trigonometría. Pitágoras dijo, para que me puedas entender, si tú vas a resolver una identidad, no te vas a poder salvar de esto. Uno, vas a tener que cambiar algo por algo. Dos, ese cambio es para que vos puedas factorizar. Tres, esa factorización es para que vos puedas tachar algo. Cuatro, eso te lleva a una respuesta final. Entonces, fíjense, factorizo y acá me doy cuenta de que algo se repite. Entonces, eso se puede tachar. En el momento que vos tachás algo, ya terminaste el ejercicio. Esa es la señal que te da la matemática para decir, ya terminaste. Entonces, esto que está con rojo se simplifica, se tacha y me queda coseno sobre seno. Y al quedar coseno sobre seno, uno puede decir, ¿por qué la respuesta no puede quedar como coseno de x sobre seno de x? Porque Pitágoras encontró una forma de poder reducir esos resultados a lo mínimo cuando creó las inversas. El motivo de crear las inversas fue para que cuando nosotros algebraicamente desarrollemos un problema, encontremos un mínimo resultado. Y es por eso de que coseno sobre seno se puede reducir en cotangente. Cotangente de x. ¿Qué es la cotangente? Es la división entre el coseno y el seno. O sea que esto se puede representar en una sola variable. Y esa variable es la cotangente. Por lo tanto, coseno de x sobre seno de x es igual a cotangente de x. Esto nos lleva a decir lo siguiente. En el examen, la mayoría de las respuestas trigonométricas es una inversa. Y no es porque sea el examen, es teoría eso. La idea de desarrollar una identidad trigonométrica es llegar a una inversa. ¿Cuáles son las inversas? Secante, cosecante y cotangente. Y aquí, por ejemplo, hemos llegado a cotangente. La respuesta al problema es una cotangente. Entonces, una pregunta de examen. Estamos haciendo un preámbulo para entrar a la trigonometría. Para eso vamos a tomar algunas preguntas de examen y vamos a explicar una introducción a la trigonometría. Aquí me interesa este otro ejercicio, que también es pregunta de examen. Porque la introducción que estamos haciendo es con preguntas de exámenes y luego vamos al banco de preguntas y completamos todas las preguntas que hay ahí. Pero acá, por ejemplo, lo que me interesa es lo siguiente. Es muy importante entender lo siguiente. Ya sabemos de que el paso 1 es transformar todo a coseno y a seno. Entonces, este caballero hay que transformarlo. Este también hay que transformarlo. Estos dos hay que transformar. Prácticamente todo esto, y este hay que transformarlos. La pregunta es, vos en colegio escuchabas a tu profesor o tu profesora, conviertan todo a seno y coseno. Cuando vos le preguntabas por qué, o por ahí no le preguntabas, pero si alguien le preguntó por qué cambiamos a seno y coseno, entonces, ¿cuál era la respuesta? Generalmente no había una respuesta convincente al por qué yo tengo que cambiar todo a seno y coseno. Existen dos motivos para hacer eso. El primero, garantizar de que el ejercicio sea más fácil. Segundo, hacer cumplir la teoría de que la respuesta de una identidad es una inversa. Por eso es que casi siempre a vos te dicen, el paso 1 es convertir todo a seno y coseno. Ese es el motivo para que convirtamos nuestro problema a seno y coseno, porque estando así lo podemos resolver. O sea, si yo no cambio, igual lo puedo resolver, pero con un pequeño problemita, sería más largo. Más largo sería el ejercicio, porque
las propiedades de tangente, secante y cosecante, cotangente son propiedades un poco más extensas. Las propiedades de seno y coseno son más resumidas. Además, garantizan de que lleguemos a una inversa. Entonces aquí la tangente es seno sobre coseno, la secante es 1 sobre coseno. Vayamos recordando eso. La secante es la inversa del coseno. ¿No? Uno puede hacer lo siguiente. La secante no es la inversa del seno, ¿no? Secante es coseno y cosecante es del seno, ¿no? Se invierte el concepto. Entonces, tangente es seno sobre coseno, secante es 1 sobre coseno, secante es 1 sobre coseno, el coseno ya está transformado, la tangente es seno de x sobre coseno de x. Perfecto. Ahora, de acá ya nosotros tenemos que pensar en álgebra. ¿Cómo así en álgebra? A ver, en la parte de arriba hay un quebrado homogéneo. Porque el denominador es el mismo. Ya estamos hablando de álgebra. Si el denominador es el mismo, es un quebrado homogéneo. ¿Qué hacemos con un quebrado homogéneo? Copiamos el denominador y los numeradores se suman. Seno de x más 1, seno de x más 1. En la parte de abajo podemos trabajar marquémoslo, lo podemos trabajar con este de acá. El motivo, tienen el mismo denominador. Entonces, puedo aprovechar esto y puedo decir, acá hay un quebrado homogéneo. Mismo denominador, sumamos los numeradores y lo copio acá. Si yo hubiese trabajado con a la larga llegaría a lo mismo. Exactamente por el camino que vaya, llego al mismo resultado. Si seguimos trabajando u operando el ejercicio, en el numerador no podemos hacer nada, por en cuanto. Ahí lo copiamos, pero en el denominador es un quebrado mixto. O sea, tengo diferente denominador. Entonces, aquí, ¿cuál es el mínimo? El mínimo es coseno de x. Si el mínimo es coseno de x, todo esto se copia y decimos menos coseno de x por coseno de x, coseno al cuadrado de x. Y ahí ustedes tienen que acordarse de lo siguiente. El 1 siempre tiene que juntarse con el cuadrado. Eso no deben olvidarse, por favor. El 1 siempre debe juntarse con el cuadrado. ¿Por qué? Porque ese junte me va a permitir hacer un cambio. Ese cambio me va a permitir factorizar. Esa factorización me va a permitir tachar. Entonces, a eso le llamaron el círculo o ciclo trigonométrico. Entonces, cuando yo junto ese 1 con el cuadrado, es porque eso se puede cambiar. Esto puedo cambiarlo por seno cuadrado de x. Entonces, el numerador está intacto y el denominador ya queda seno de x más todo esto que es seno al cuadrado de x sobre coseno de x. ¿Para qué hicimos ese cambio? Porque si vos te das cuenta acá, se está repitiendo seno de x. Como se está repitiendo seno de x, entonces yo puedo factorizar el seno de x. Ese es el motivo del cambio. O sea, no se cambia para que quede más bonito. O no sé, se cambia por algo. Y el cambio es para factorizar. El cambio tiene un porqué. Entonces, esa factorización va a provocar que algo se repita, algo se tache. Entonces, aquí, si yo factorizo seno de x, aquí me queda 1, más, aquí son 2, le quito 1, me queda 1. Podía haberlo tachado acá, pero haciendo extremos con extremos y medios con medio, queda más notorio, ahí queda más notorio lo siguiente. Queda notorio de que todo esto va a poder tacharse con lo que está abajo. O sea, esto se va a poder tachar con esto. Entonces, fíjense ustedes de que a eso se le llama el ciclo trigonométrico. Ahí está. Este con este y este con este. ¿Qué me queda arriba? 1. ¿Qué me queda abajo? Seno de x.
Podemos dejarlo así, sí, pero en el examen no te va a aparecer así. ¿Por qué? Porque por eso crearon las inversas. 1 sobre seno. Acordémonos, el seno de x, su inversa, ¿qué es la inversa del seno? La inversa del seno es la cosecante. Entonces, la respuesta de esto es cosecante de x. Así lo vamos a encontrar en el examen. Resumido. Entonces, 1 sobre seno de x es cosecante de x. Y entonces ahí hemos encontrado la solución del ejercicio. Fíjense que ya en 2 preguntas de examen hemos hecho lo mismo. Notemos que hay una parte mecánica. Notemos de que hay una parte recurrente, repetitiva. Cambiar, factorizar, tachar, encontrar la respuesta. Cambiar, factorizar, tachar, encontrar la respuesta. Eso es muy frecuente en trigonometría, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta del problema. Ahora, al comienzo yo les mostré, porque aquí estoy, repito, estoy tomando algunas preguntas de examen para hacer una introducción al tema. Al comienzo yo mostré 3 cosas que les dije que era importante que ustedes un poco lo memoricen. Aunque en ingeniería no se memoriza, nosotros no somos memoriones. Lo que nosotros hacemos es saber el porqué de la fórmula. Es como, por ejemplo, si ustedes, les pongo un ejemplo ya al azar, es como si su profesor de física, por ejemplo, diga a ustedes, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. Ya, la fórmula está ahí, pero ¿de dónde salió eso? ¿Quién dijo eso? ¿Cómo lo sacaron? ¿Cómo lo determinaron? ¿Cómo sacaron que la velocidad final es igual a eso? Entonces, eso es lo que hace el ingeniero. Cuestiona el por qué. No es que, la fórmula es velocidad, distancia sobre tiempo, listo, pero ¿por qué? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿ok? ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? ¿Cuáles fueron los motivos para que lleguen a esa conclusión? O sea, nosotros no nos contentamos con que, esta es la fórmula en el libro, apliquemos la fórmula. Una cosa es que vos tengas la fórmula, la apliqué, otra cosa es que vos entendás de dónde salió la fórmula. Eso va a hacer de que tú puedas hacer cualquier ejercicio porque vas a poder demostrar la fórmula. Obviamente de que todas las fórmulas salieron de algo, ¿no es cierto? De algún lugar tuvieron que salir esos razonamientos para poder decir esto es esto. Y aquí va mi comentario, que al comienzo yo le había mostrado 3 cosas: los ángulos notables, los ángulos complementarios, suplementarios, hablé un poco de eso, la suma de 90 grados tienen el mismo valor. Después les mostré unas cuantas identidades que eran 10, y esas 10 las que hay que aprender, ¿ya? No me gusta decir la palabra memorizar porque ahí va mi comentario, nosotros no memorizamos. ¿Sí? Una cosa es recordar y otra es memorizar. En nuestra profesión no podemos memorizar, porque en la matemática, en fórmulas, tú puedes recordar la fórmula, pero lo importante en la fórmula es de dónde salió, cómo llegaron a la conclusión de que eso es eso. Y lo tercero que les mostré fue la función trigonométrica, o sea, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, otra pregunta frecuente en los exámenes es el famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es válido para el primer cuadrante. Eso, por favor, tiene que estar claro. Para el primer cuadrante, Pitágoras es válido. Para el segundo, tercero y cuarto, también, solo que lo que cambia es, en vez de opuesto y en vez de adyacente, abscisa y ordenada. O sea, ¿cambia el nombre? No, no solamente el nombre, sino que a partir del segundo cuadrante ya se habla de vectores, ¿ya? En el primer cuadrante se habla de distancias y en el segundo, tercer y cuarto cuadrante en matemáticas se habla de vectores. Aquí, estrechamente, hay un concepto físico y matemático juntos en esta parte. Entonces, acá lo que pasa es lo siguiente.
el seno de X es igual a un medio. A mí me dan como dato, coseno de X es 3 quintos, tangente de X es 8 cuartos. Siempre me van a dar dos datos de los tres. Yo siempre voy a necesitar tres: el opuesto, el adyacente y la hipotenusa. Obviamente en el examen me van a dar dos para obligarme a calcular el tercero, que puede ser el adyacente, el opuesto o la hipotenusa. Ahí me va a colaborar el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo importante acá? Entender qué datos me están dando. Cuando vienen y me dicen el seno de X es un medio, me están diciendo el opuesto es 1 y la hipotenusa es 2. Eso es lo que yo debo entender con esto. Seno de X es un medio. ¿Qué significa eso? Significa de que me estás dando un triángulo rectángulo donde el opuesto es 1 y la hipotenusa es 2. Me está faltando el adyacente. Y ese adyacente lo vamos a calcular con el teorema de Pitágoras, ¿no? Que ustedes conocen muy bien. Pitágoras tiene más teoremas. Lo que pasa es que el alumno relaciona a Pitágoras con la famosa, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Mire, Pitágoras tiene más teoremas. El problema es que a vos te dicen, este es el más importante teorema de Pitágoras. En verdad es uno de los más básicos teoremas de Pitágoras. Pitágoras tiene más teoremas que ustedes van a ir viéndolos en la universidad, pero en colegio se encierran en prácticamente este. El tema está en que no hay que decir tanto de que el más famoso teorema de Pitágoras efectivamente es famoso, pero no es el único. Hay otros mucho más importantes que este. También este es importante, pero de acuerdo a la matemática con la que vamos a trabajar, realmente, digamos, hay teoremas muy buenos. Pero aboquémonos a el teorema de Pitágoras básico. Despejando de acá el adyacente es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el opuesto al cuadrado. La hipotenusa la conozco, vale 2. El opuesto lo conozco, vale 1. Haciendo cálculos matemáticos, esto me da raíz de 3. O sea, acabo de descubrir, por así decir, o mejor dicho, acabo de encontrar que el adyacente es raíz de 3. Cuando yo conozco el opuesto, el adyacente y la hipotenusa, puedo calcular todo lo que me pidan. Y aquí me están pidiendo el secante de X, la secante de X. Para eso yo debo recordar que la secante de X es hipotenusa, que ya la tenía, sobre el adyacente. Que claro, no lo tenía, lo calculé y la pregunta es, ¿para qué lo calculé? Justamente para obtener el resultado final. Entonces ahora yo tengo todos los ingredientes para reemplazar esta fórmula y poder encontrar la respuesta. Entonces, la secante es igual a la hipotenusa, que vale 2, sobre el cateto adyacente, que vale raíz de 3. Ahora, ¿ahí terminó? Sí, ahí terminó. Pero en el examen, recuerde, siempre va a estar racionalizado el ejercicio. O sea, va a estar simplificado a su mínima expresión. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que racionalizar la raíz multiplicando el denominador arriba y abajo para que no altere. O sea, este es un concepto de límites. Ustedes cuando estén en cálculo 1 en la universidad van a escuchar mucho de esto, en límites, ¿no? Es un artificio matemático para que el ejercicio no altere. Entonces, si multiplico por raíz de 3 el numerador, tengo que multiplicar por raíz de 3 el denominador para que no exista una alteración en el problema. Por lo tanto, eso me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar 2 por la raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Entonces, así vamos a encontrar la respuesta en el examen. De esta manera vamos a encontrar la respuesta en el examen. No de esta manera, sino que racionalizado. ¿Sí? Racionalizado. Incluso, eh, esto está bien, solo que esa raíz la ponen ahí en la parte del medio. ¿Ya? Por indicaciones internacionales de matemáticas.
Esto es lo correcto, escrito en términos matemáticos. 2/3 por la raíz de 3. Lo mismo prácticamente vamos a hacer en esta otra pregunta de examen. No siempre nos van a dar seno de x. Puede ser coseno de x, puede ser tangente, puede ser cosecante, puede ser cualquier función. Lo importante es que la función que me den, yo tengo que saber qué me están dando. Entonces, al darme seno de x igual a 2 sobre la raíz de 7, 2 es el cateto opuesto. Y raíz de 7 es la hipotenusa. Me está faltando el adyacente. Entonces vuelvo a apoyarme en el teorema de Pitágoras para calcular el adyacente. Esta es la fórmula. Despejo A. Este que está con más pasa con menos. Este cuadrado pasa como raíz. Entonces, hipotenusa, raíz de 7 elevado al cuadrado, opuesto 2 elevado al cuadrado. Este cuadrado con esta raíz, ustedes saben que se simplifica y me queda 7 menos 2 al cuadrado, 4. ¿No es cierto? Ahora de acá, 7 menos 4 es 3. O sea, el adyacente es raíz de 3. ¿Qué me preguntaron? Tangente. Entonces, tangente, ¿qué es desde el punto de vista trigonométrico? Es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ocurre de que el opuesto lo conocía desde un comienzo. El que no conocía es el adyacente, por eso que tuve que calcularlo. Como ya conozco los dos, entonces reemplazo la fórmula, vuelvo a racionalizar, ¿no? Multiplico por raíz de 3 arriba y abajo, y esto me queda 2 por la raíz de 3 sobre 3. Pero por norma, en verdad, así está bien, pero lo más correcto es que ese caballero esté en esta parte de acá. Entonces, 2/3 por la raíz de 3. Así lo vamos a encontrar en el examen. De esa manera se encuentra el resultado del ejercicio. ¿Qué más de introducción nos interesa para el examen? Aquí podemos hacer un resumen. ¿Qué es lo que yo quiero, digamos, dar como mensaje con esto que estoy colocando acá? Generalmente en el examen te dan uno de estos tres y te piden inversas. O sea, te dan bases. Esto se llama en trigonometría bases. Seno, coseno, tangente son bases, son básicos. Y secante, cosecante y cotangente son inversas. Entonces, si a vos te dan el seno de x, entonces te falta el adyacente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si te toca esto, ya sabes de que hay que calcular el adyacente. Si te toca esto, ya sabes que hay que calcular el opuesto. Si te toca esto, ya sabes de que debes calcular la hipotenusa. ¿Con quién? Con el teorema de Pitágoras. Porque en el examen todas las preguntas están en el primer cuadrante. Y como están en el primer cuadrante, entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Y podemos hablar de opuesto, adyacente e hipotenusa. Ahora, otro estilo de pregunta, porque vuelvo a recalcar, estamos en la introducción, agarrando preguntas de examen y haciendo una introducción a trigonometría. Otro estilo de preguntas son las famosas ecuaciones trigonométricas. Las ecuaciones trigonométricas en el examen son cuadradas. Cuando tú tienes que enfrentarte a una ecuación cuadrada, la técnica, la estrategia para poder hacer la solución del problema es la siguiente. Aquí también voy a hacer un comentario, un ejemplo con física también, porque creo que me parece que es el más entendible. Primero, antes de hacer el comentario, a mí me dicen seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x es 2/3. ¿Cuánto vale la tangente al cuadrado de x? O sea, me dan este dato y me piden esto. Inmediatamente yo digo, esto que me están pidiendo, ¿a qué es igual? A seno sobre coseno. Pero está al cuadrado. Entonces, seno cuadrado, coseno cuadrado.
Bien, perfecto. Ahora, aquí va el comentario. En matemática, al igual que física, nosotros tenemos datos que se sobreentienden. Cuando ustedes entraron al tema de cinemática, al estudio de los cuerpos en movimiento, ya sea constante o variado, ahí, por ejemplo, hay un dato que se sobreentiende, que es la gravedad, ¿no? A lo menos en lo que corresponde caída libre, movimiento parabólico y circular, la gravedad es un dato sobreentendido, muchas veces 9.81 y algunas veces 10, de acuerdo al polo en el que se está trabajando. Y ese comentario, ¿a qué va? A que en matemática, en trigonometría, ocurre lo mismo. Hay un dato que es como la gravedad, que tú no lo ves, pero está ahí, está sobreentendido. ¿Y cuál es ese dato? Este que estoy colocando aquí. Esto lo aumenta el estudiante. El estudiante dice, bueno, tengo profesor, ¿dónde está esto en la pregunta? O sea, en la pregunta está esto. Perfecto, esto está en la pregunta. Pero ¿esto de dónde sale? Entonces ahí va, digamos, mi ejemplo comparativo con física. Es como si yo te dijera, se deja caer un cuerpo desde una altura de 5 metros con una velocidad final tanto. Y vos ahí le metes gravedad. Entonces, ¿dónde entra la gravedad? ¿Dónde está la gravedad escrita? ¿Dónde está la gravedad puesta en el ejercicio? No, es un dato sobreentendido. Es un dato sobreentendido. Exactamente es lo mismo acá. Este dato es como la gravedad. Es un dato que no es necesario dártelo. Es sobreentendido. Y este dato es sobreentendido cuando nosotros tenemos que trabajar con ecuaciones cuadráticas en trigonometría. Entonces, este es el dato que me da el examen. Este es el dato que está en el examen, pero que es sobreentendido. Esta es la identidad trigonométrica fundamental. Esta es la primera identidad trigonométrica que inventó Pitágoras. Y este es el teorema de Pitágoras. O sea, esto salió de acá. Eso salió de acá, mis estimados jóvenes. De aquí. La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pitágoras lo que hizo fue aplicar su teorema a diversas ramas de la ingeniería hoy en día y de las matemáticas. La suma de los cuadrados de seno y coseno es igual a 1. Es una aplicación del teorema de Pitágoras especial para resolver identidades trigonométricas. Entonces, esta es una identidad fundamental y sobreentendida. Eso provoca de que se forme un sistema de ecuaciones. Y este sistema de ecuaciones lo podemos resolver por reducción, igualación, sustitución, determinantes, Gauss-Jordan, Newton. Hay un montón de métodos que les he comentado. Para nuestro examen, lo más básico es reducción. ¿Por qué reducción? Porque el coseno ya está para tacharse. Entonces el método de reducción es el más apropiado. Al hacer reducción, yo sumo y al sumar esto se elimina y me queda seno al cuadrado de x con seno al cuadrado de x, 2 seno al cuadrado de x. ¿De dónde 5 tercios? 5 tercios, mis estimados jóvenes, es 2 tercios más 1. Este 2 tercios con este 1. Entonces, 2 tercios más 1 es 3 por 1, 3, más 2, 5 tercios. ¿Ya? De ahí sale el 5 tercios. Este que está multiplicando pasa a dividir. 2 por 3, 6. Listo, fíjense. Ya tengo seno al cuadrado de x. 5 sextos. Me falta el coseno al cuadrado de x. Entonces, alguien me puede decir, no, pero es fácil. Podemos reemplazar en una ecuación y de ahí podemos despejar coseno. Correcto. Pero Pitágoras es más práctico. Pitágoras es más práctico.
Pitágoras dijo lo siguiente: si tú conoces la función seno o coseno, cualquiera, la otra es el complemento. ¿Cómo es eso en palabras entendibles? A ver, si tú me dices de que el seno al cuadrado de x es 5 séptimos, el coseno es lo que le falta a 5 para llegar a 7, o sea, 2 séptimos. Si el seno al cuadrado de x es 3 octavos, el coseno es lo que le falta 3 para llegar a 8, o sea, 5 octavos. Por eso es que de ahí nació esto. De ahí Pitágoras generalizó eso con esta fórmula. La suma de esto más esto siempre es 1. Entonces, si este es 5 sextos, ¿cuánto sería el coseno? Un sexto. Un sexto. Lo que le falta 5 para llegar a 6. Un sexto. 5 sextos más un sexto es 1. No es necesario entonces que yo vaya a reemplazar a mi ecuación y despejar y todo lo demás. Lo puedo calcular directo. Ya tengo el seno al cuadrado de x y ya tengo el coseno al cuadrado de x. Por lo tanto, mis estimados jóvenes, ahora solamente me queda reemplazar tangente al cuadrado de x es 5 sextos sobre un sexto. 6 se va con 6 y 5 dividido entre 1 es 5. Por lo tanto, la tangente al cuadrado de x es igual a 5. Y esa había sido la respuesta del ejercicio. Esa es la respuesta del problema. Tangente al cuadrado de x, 5. Ahora, llevemos esto a un problema más. Llevemos esto a otra pregunta de examen con otros datos. Ahora me están pidiendo la tangente. ¿Qué observación voy a hacer acá? Me pueden preguntar aquí seno, coseno, cosecante, secante. No, no me pueden preguntar ni seno, ni coseno, ni ni secante, ni cosecante. Solo me pueden preguntar o tangente o cotangente. Al cuadrado, sí. Tangente o cotangente. ¿Por qué? Porque la relación matemática entre seno y coseno es tangente. No tiene sentido que me pregunten el seno de x porque lo despejo y ya está. No tiene sentido coseno porque lo despejo y ya está. Entonces tiene que haber un motivo para que yo realice el problema y el motivo es que siempre aquí me van a preguntar tangente o cotangente. Si está al cuadrado no hay problema. Si está al cubo no hay problema, lo elevo al cubo. O a la cuarta lo elevo a la cuarta. No hay, los resultados, no hay problema con eso. Pero debe ser tangente y cotangente. Entonces por eso que ustedes van a ver que en el banco de preguntas y en los exámenes de este tipo, siempre una ecuación se solicita pedir tangente o tangente al cuadrado o cotangente al cuadrado. Sabemos de que tangente es seno sobre coseno. Sabemos de que esto es un dato. Sabemos de que esto es como la gravedad. No es necesario que me lo den. Se sobreentiende que lo vamos a ocupar. Esto lo aumentamos nosotros. Entonces se forma un sistema de ecuaciones. Y con ese sistema de ecuaciones siempre se va a poder tachar el coseno. Por eso aplicamos reducción, porque ya está listo para que el coseno se pueda simplificar. Entonces, si el coseno se simplifica, me va a quedar seno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x, 2 seno al cuadrado de x. 1/3 más 1 es 4/3. Este que está multiplicando pasa a dividir, se me va a quedar 4 sextos, pero puedo sacar la mitad. Mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Ahora, recordemos de que la tangente es seno de x. Este cuadrado al otro lado va a pasar como raíz. Ahí está. Seno de x es la raíz de 2/3, pero sabemos de que esta raíz, por aritmética, yo la puedo repartir. Es decir,
raíz de 2 sobre raíz de 3. Ya tengo el seno de x. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo calcular el coseno? O sea, avivémonos. ¿En qué sentido avivémonos? Si vos me dijiste que el seno al cuadrado es 2/3, el coseno va a ser pues 1/3. Lo que le falta a 2 para llegar a 3. Por eso que uno se aprovecha del teorema de Pitágoras y dice, no, coseno es 1/3. Pero este cuadrado pasa como raíz, entonces me queda la raíz de 1/3. Eso podemos repartirlo como raíz de 1 sobre raíz de 3, pero la raíz de 1 es 1. La raíz de 3 es raíz de 3. Entonces ya tengo los datos para reemplazar la fórmula. Tangente es seno sobre coseno. Seno es raíz de 2 sobre raíz de 3. Y coseno es 1 sobre raíz de 3. Extremos con extremos y medios con medios. Raíz de 3 con raíz de 3 se va. Y me queda raíz de 2 sobre 1. Y raíz de 2 sobre 1 es raíz de 2. O sea que la tangente de x es raíz de 2. A esas condiciones que me han preguntado, la respuesta final del ejercicio es raíz de 2. Y entonces ahí hemos encontrado la respuesta final del problema, ¿no? Ahí hemos encontrado la respuesta final del ejercicio. Fíjense que el procedimiento es el mismo para cuando tenemos que enfrentar una ecuación cuadrática. Ahora, otra cosa que también quiero hacer en la introducción a este tema es que hay casos especiales en trigonometría, en las identidades trigonométricas, donde la respuesta puede salir seno de x, puede salir coseno de x. Seno de x más 2, o sea, algo con seno de x. ¿Por qué digo que eso es un caso especial? Porque la mayoría de las identidades tiene como respuesta inversas, o sea, tangente, cotangente, cosecante. Pero también hay ejercicios, casos especiales, como cualquier tema de matemática, donde hay ejercicios donde la respuesta es o continúa siendo seno o coseno. Esa situación, vamos a ver si nos la topamos a medida que vayamos avanzando. Por ejemplo, este ejercicio. 1 sobre seno de x sobre secante de x menos tangente de x al cuadrado. Bueno, sabemos de que esto hay que cambiarlo, ¿no? Eso hay que cambiarlo para facilitar el ejercicio. 1 menos seno de x, secante es 1 sobre coseno, tangente es seno sobre coseno. Todo eso elevado al cuadrado. Tengo un quebrado homogéneo aquí, un quebrado homogéneo. Entonces, cuando el quebrado es homogéneo, se copia el denominador y los numeradores se restan, elevado al cuadrado. Al hacer extremos con extremos y medios con medios, se sobreentiende que debajo de este hay un 1, ¿no? También eso es sobreentendido, ¿no? No está ahí, pero se sobreentiende de que todo valor está dividido entre 1. Al hacer extremos con extremos y medios con medios, tenemos esto. Entonces fíjense que aquí se va a tachar, ¿qué cosa? Se va a tachar esto con esto, o sea, este y este se van a tachar. El problema es que es verdad que se tachan, pero aquí son 2. Entonces, este le quita 1. Entonces me queda coseno al cuadrado de x sobre 1 menos seno de x. Ahora, ¿hemos terminado ahí? No hemos terminado ahí. ¿Por qué? Porque recordemos de que esto yo lo puedo cambiar. Coseno al cuadrado de x lo puedo cambiar por 1 menos seno al cuadrado de x. Es una identidad trigonométrica. Los cuadrados se pueden cambiar. ¿Cuál es el motivo para que esto lo cambie por esto? Poder simplificar, poder tachar, poder reducir. ¿Cómo puedo reducir acá? Eso que ustedes ven aquí, esto es una diferencia de cuadrado perfecto. Este es un caso de factorización.
Entonces, acuérdense lo que les comenté al comienzo. Por eso que la teoría es clara, ¿no es cierto? Y cuando uno la teoría la maneja, es complicado, digamos, equivocarse. ¿En qué sentido? La teoría dice, si tú cambias, es para factorizar. Si vas a factorizar, es porque vas a tachar. Y si vas a tachar, es porque vas a encontrar la respuesta. Entonces, fíjense, eso se cumple siempre. Vos cambiaste. Vos cambiaste esto por esto. Esto se puede factorizar. Es un caso 4. 1 por 1, 1. Menos por más, menos. Seno de x por seno de x, seno al cuadrado de x. Entonces, ¿por qué lo cambiaste? ¿Solo para factorizar? No. Me di cuenta de que cambiándolo, lo puedo factorizar, lo puedo tachar y me va a quedar una respuesta que es 1 más seno de x, que es lo mismo que seno de x más 1, de que la suma es conmutativa, o además el orden de los factores en una suma no altera el resultado. Entonces, de esa manera obtenemos la solución del problema. De esa manera tenemos la solución de nuestro ejercicio. Veamos otra pregunta de examen, donde hay puras tangentes. Entonces, aquí comentaba de que, fíjense, la respuesta me dio seno de x más 1. Entonces, este es un caso especial. Le llaman casos especiales cuando las respuestas son o continúan siendo seno y coseno, ¿no? No se provocó una inversa. Y eso es muy raro en trigonometría. Son casos especiales, son ejercicios muy contaditos, los cuales tienen como resultado final seno, coseno o tangente. Ahora, acá, por ejemplo, vamos a ver qué sucede. Cotangente al cuadrado de x más 1, tangente al cuadrado de x más 1. Bueno, sabemos de que esto hay que cambiarlo. O sea, hay que cambiar esta cotangente al cuadrado de x y hay que cambiar esta tangente al cuadrado de x. La cotangente es coseno sobre seno elevado al cuadrado. La tangente es seno sobre coseno elevado al cuadrado, más 1. Ese es un quebrado heterogéneo. Mínimo, seno al cuadrado de x, seno al cuadrado de x por 1, seno al cuadrado de x, más coseno al cuadrado de x. Acá, el mínimo, coseno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x por 1, coseno al cuadrado de x, más seno al cuadrado de x. Fíjense de que eso que está marcado con rojo, es pues la identidad fundamental. La suma de los cuadrados de seno y coseno es 1. 1, 1. Entonces, haciendo extremos con extremos y medios con medios, me queda 1 sobre coseno al cuadrado de x sobre 1 sobre seno al cuadrado de x. Es decir, si hago extremos con extremos y medios con medios, a la larga me queda coseno al cuadrado de x sobre seno al cuadrado de x. Pero este coseno al cuadrado de x y este seno al cuadrado de x se puede cambiar por cotangente. Coseno sobre seno es cotangente al cuadrado de x. O sea que puedo resumir en una sola expresión el resultado que he sacado, ¿no es cierto? Y obtener la respuesta final. No es correcto decir de que como aquí hay tangente y cotangente, entonces la respuesta o es tangente o es cotangente. No es correcto. Ya, no es correcto. Eso no es un teorema. Yo no puedo decir, acuérdense de que la respuesta va a ser tangente o cotangente. Aquí fue una mera casualidad, pero no siempre vamos a llegar a esa situación. No es correcto decir eso. Hay que desarrollarlo, ¿no? Porque aquí, si yo, por ejemplo, aumento un coseno o algo, ya no va a cumplirse eso de que siempre, si tenés tangente y cotangente, la respuesta es una de las dos. No, simplemente es una mera casualidad la que nos está dando como respuesta al ejercicio. Lo otro que quiero hablar en esta pequeña introducción a la trigonometría es la introducción de los productos notables. Y eso en trigonometría se nota cuando el exponente es mayor a 2.
Cuando el exponente es mayor a 2, por ejemplo 3, y eso es una señal de que vamos a tener que aplicar los productos notables. Acá, por ejemplo, tenemos la diferencia de cubos. Como acá es cubo, entonces la diferencia de cubos es a menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. ¿Cómo te diste cuenta de que vamos a ocupar la diferencia de cubos? Porque aquí tengo una diferencia de cubos entre seno y coseno. Entonces es como si esta fuera a y este fuese b, fuese a y fuese b. Entonces es como decir a al cubo menos b al cubo, o sea, esto. Por lo tanto, esto lo puedo desglosar de esta manera. Entonces, a menos b, o sea, seno de x menos coseno de x, por a al cuadrado, seno al cuadrado de x, más a por b, seno por coseno, más b cuadrado, coseno al cuadrado de x, sobre lo mismo menos lo mismo. Acuérdense de la teoría, cuando usted factoriza, porque aquí estamos factorizando, cuando usted factoriza es para tachar. Cuando usted tacha es para encontrar la respuesta. Entonces, factorizamos. Hay un factor acá que se puede simplificar. Simplificamos. Me queda esto menos esto. Y de ahí nos queda fácil porque este con este se puede simplificar. Aquí está positivo y aquí está negativo. ¿Qué me queda en resumen? Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es 1. ¿Qué me está demostrando entonces esto? Que las respuestas en trigonometría no solamente pueden ser inversas, también pueden ser números. No hay que extrañarse que en un ejercicio trigonométrico nuestro resultado pueda ser un número. Ahora, ¿qué números son admitidos para el examen? El 1, el 2, el menos 1 y el menos 2. O sea, como estamos ocupando las identidades básicas, o me sale 1, o menos 1, o 2, o menos 2. ¿Por qué el 2? Vámonos un ratito, por favor, van a disculpar. Al comienzo, ¿por qué el 2? Porque en las identidades trigonométricas básicas está el ángulo doble. Y si me preguntan con el ángulo doble, hay chance de que la respuesta sea 2. Ahora, no estoy diciendo de que la respuesta no pueda ser 3, 4, 7, un medio, un quinto, solo que para el examen, como se ocupan las identidades básicas, la respuesta está entre menos 2 y 2. O sea, o es menos 2, o es menos 1, o es 0, o es 1, o es 2. El 0 también puede ser una respuesta, siempre y cuando todo se anule, obviamente es 0, pero es muy poco frecuente que dé 0. Más que todo 1, ¿no? 1 o 2. Entonces son números que sí, por el tema de fórmulas, pueden dar como respuesta final a un ejercicio trigonométrico, ¿no? Pueden dar como respuesta a un problema trigonométrico. Entonces aquí nosotros llegamos a esa respuesta. 1. Acá tenemos otro ejercicio. La cosecante podemos cambiarla, esta cosecante podemos cambiarla por 1 sobre seno de x. A partir de acá, mínimo común, seno de x, 1 más coseno de x, este es el mínimo. Multiplicamos en forma cruzada, 1 por esto, lo mismo, menos seno de x por seno de x, seno al cuadrado de x. Recordemos de que dijimos de que el 1, cuando aparece, tiene que juntarse con el cuadrado. ¿Para qué? Para que lo pueda cambiar. Entonces, coseno de x, y esto lo cambio por coseno al cuadrado de x, y lo de abajo es lo mismo. El motivo del trueque o cambio, factorizar. Factorizo coseno y me queda 1 más coseno de x.
se puede tachar y entonces me queda prácticamente lo siguiente. Me queda acá coseno de x sobre seno de x. Entonces, al quedarme coseno de x sobre seno de x, ese resultado yo lo puedo escribir en una sola expresión que es la cotangente, ¿no? Porque recordemos de que la cotangente es coseno sobre seno. Si hubiese sido seno sobre coseno, pues sería tangente. Entonces ahí tenemos el resultado del ejercicio, ¿no? Cotangente de x. A esta introducción nos falta ver problemas con ángulo doble cuando la x está multiplicada por 2 y nos falta ver suma de ángulos. Una suma de ángulos, por ejemplo, seno de x más y o coseno de x más y o la resta seno de x menos y o coseno de x menos y. Y ahí también se aplica un poco lo que se llama el teorema de Pitágoras, que son problemas fáciles, estimados jóvenes, no son complicados. Las preguntas de trigonometría en identidades tampoco son complicadas, como pueden ver. La trigonometría se termina cuando hacemos el cambio y de ahí para adelante es prácticamente álgebra. El cambio es simplemente memorizar las fórmulas para cambiar y de ahí factorizar es álgebra. Simplificar es álgebra y acá simplemente cambiamos por su equivalente, ¿no? Prácticamente la trigonometría queda finiquitada cuando nosotros hacemos un cambio. ¿Cómo? Vamos a ver en este problema más. Si nos introducen una raíz cuadrada, cúbica, n, no importa. Bueno, sabemos de que esto de acá hay que cambiar. Todo esto de acá hay que cambiar hasta aquí. Eso hay que modificarlo. Cosecante es 1 sobre seno. Como está al cuadrado, menos. Cotangente es coseno sobre seno, elevado al cuadrado, y esto ya está modificado. Entonces acá tengo un quebrado homogéneo. Mismo denominador. Copio el denominador y 1 menos coseno al cuadrado de x, ahí está. Menos coseno de x. El 1 está junto del cuadrado, eso se puede cambiar. Esto yo lo puedo cambiar, ¿no es cierto?, por su equivalente. Y su equivalente de eso es seno al cuadrado de x. ¿No? Para acordarse de esto, cuando el 1 esté junto de alguien, se cambia por su opuesto. Del coseno, su opuesto es seno, y del seno, su opuesto es coseno. Entonces acá, este junte, puedo cambiarlo por seno al cuadrado de x. Me conviene hacerlo porque esto lo voy a poder dividir. Son dos cosas iguales. Cuando yo divido dos cosas iguales, obviamente es 1, pero me queda 1 menos coseno al cuadrado de x. Pues sabemos de que esto se puede cambiar por el opuesto. Y el opuesto de esto es seno al cuadrado de x. Entonces, esta raíz con este cuadrado se pueden tachar, se pueden simplificar, y en resumidas cuentas del problema, la respuesta había sido seno de x. Entonces, hay ejercicios que tienen esa particularidad de terminar con un coseno, seno o tangente, y en forma general terminar con una inversa. Pero esto demuestra de que no todos los problemas terminan en inversa. Hay, como toda matemática, como toda rama de la matemática, hay problemas especiales donde nosotros convertimos todo a seno y coseno y la respuesta se mantiene con esa función trigonométrica, ya sea seno o ya sea coseno, ¿no? Y todo esto que hemos hecho acá son preguntas de examen, ¿sí? Hasta aquí, ¿tuviesen alguna pregunta, alguna consulta, por favor? No. ¿Ninguna pregunta, ninguna consulta? Ninguno. El PDF, el logaritmo lo va a pasar hoy, el PDF del banco que hemos hecho. Sí, lo vamos a pasar
Esto lo voy a copiar al banco de preguntas que hemos estado armando, ¿ya? Para que ustedes lo tengan completo. Entonces esto lo voy a copiar ahí, junto con lo que el logaritmo, se lo voy a pasar al grupo, y también va a estar en la plataforma. También va a estar en la plataforma para que ustedes tengan acceso por ambos lados, ya por el grupo y por la plataforma. Entonces, se los voy a pasar, ¿sí? Se los voy a pasar para que ustedes tengan más que todo esa fórmula y los ángulos notables. ¿Alguna otra consulta que tuviesen? Ninguna, gracias. Perfecto. Bien, entonces esto vamos a colocarlo a copiarlo en el banco de preguntas, todo eso tal como está, ¿ya? Y vamos a seguir la numeración de problemas que hemos hecho para que continuemos avanzando y en nuestras siguientes clases ya nos vayamos al banco de preguntas y podamos completar todas las otras preguntas que faltan por hacer, para que tengamos completo los ejercicios que tenemos ahí y complementar con otras preguntas de exámenes, no contentarnos con el banco de preguntas, sino que aumentar otras preguntas que obviamente no están en el banco son preguntas de exámenes anteriores, pero que no están todas ahí, ¿no? Es lógico de que hay algunas que no están en el banco de preguntas, pero la idea básica está en el banco de preguntas. Mis estimados jóvenes, como siempre, muchas gracias por su presencia. Los dejo en su descanso para su siguiente materia. Bendiciones para todos. Nos vemos en la siguiente clase. Les agradezco. Hasta luego, Lice. Hasta luego, jóvenes. Que estén bien.